que ya conocemos un poquito el tono de lo que significa trabajar con la secuencia. Hasta la unidad 1 vimos secuencias rápidas y para ese entonces parecía que el mundo era difícil, pero ya a medida que vamos avanzando en la segunda unidad, la cosa se pone más picantona. ¿Por qué? Porque primero vimos la difusión, que tenía una conducta de ahí, las secuencias Angio, que venían de secuencias de con pequeñas modificaciones y con técnicas complementarias, pero hoy día vamos a trabajar las secuencias más rápidas que existen en el mercado, que son las secuencias de perfusión, tanto las ACL y las DCC, que vamos a ver en detalle cada una de ellas, y las secuencias de resonancia funcional, ¿ya? Entonces, ya hemos visto que el cerebro lo podemos estudiar de múltiples formas. Una de las formas es caracterizar los procesos biológicos a través de las conductas metabólicas intracelulares, como el comportamiento del movimiento del agua, y las secuencias angiográficas, a través del movimiento vectorial de la sangre, podemos caracterizar el flujo y la trayectoria vascular a través de las TOF y las face contras, ¿cierto? Pero todavía nos falta un poquito más de información a nivel cerebral, que en este caso es la perfusión, o sea, cómo el tejido cerebral se va alimentando, se va perfundiendo de acuerdo a sus características normales y cómo podemos detectar las conductas patológicas, ¿ya? Habitualmente el cerebro, y yo creo que si es que no vieron la clase de perfusión en escáner, le van a dar algo muy similar, que es positivo, ¿cierto?, a las características morfológicas cerebrales, que el cerebro perfunde entre 40 a 60 ml por cada 100 gramos por minuto. Eso es el rango normal, ¿ya? Sin embargo, estas secuencias pueden acusar atrasos en la perfusión o hiperperfusión asociada a puntas, sobre todo tumorales, que las vamos a ver de acuerdo al tipo de secuencia que vamos a trabajar. Y este tipo de secuencias que vamos a ver las podemos clasificar en conductas físicas, que son las ACL y las DSS. La secuencia ACL es una de las técnicas más avanzadas que existen en el mercado, porque esta puede tener distintas características de trabajo, pero voy a hablar la más habitual. ¿Cuál es el objetivo de la ACL? Es trabajar la perfusión cerebral sin administración de medio de contraste. Es una de las grandes características que tiene esta secuencia. ¿Por qué? Porque en el fondo yo voy a obtener dos imágenes, que es una imagen control y una imagen en movimiento, o una imagen en marcaje de movimiento vectorial de la sangre. De manera que al momento de hacer las sustracciones voy a poder tener un mapa cuantificable, ¿cierto?, que me permite caracterizar cuáles son las zonas donde sí se captó el marcaje de la sangre y cuáles son las zonas que hacen un marcaje de la sangre. Ahora, ¿cómo lo logran? Hay distintas formas de sacarla. El ACL, la guía que trabajan las marcas, son de base de pulso de 90 a 180, o sea, vienen de una modificación de secuencias Spineco. No es que vengan de la familia Spineco, sino que es una forma avanzada de trabajar los pulsos de familia Spineco. Hay otra forma, que sí, que es una forma de híbrida, que cumple un pulso de 180, que son los preescaneos, y después se lanza un pulso de gradiente balanceado. ¿Ya? Eso va a depender, como les digo, de la marca, pero el que les voy a pasar ahora es el más clásico y el que ocupan habitualmente la gran mayoría de los equipos, que son relativamente antiguos. Son pocos los que tienen... Dígame, ¿voy muy rápido? Sí, de hecho, el mañana está haciendo otra clase. Tenía que pasarlo que lo pasé en una hora, así que sí, parece que vengo a acelerar. Bien, la secuencia, ya, súper. La secuencia de base, la más clásica, es la que está en pantallita, ¿ya? La secuencia clásica, la primera que se inventó es esta, lo que son los pulsos de preescaneo, que vienen de familia espineco. O sea, no es que sean espineco como los que hemos visto de la secuencia rápida, sino que trabajan con estas modalidades de una forma modificable, así como la secuencia difusión, que trabaja 90, 180 y se le mete entre medio pulsos de gradiente. Esta secuencia funciona bastante similar. Es una mezcla entre pulsos de 180 y 90 grados, que permiten poder hacer decaimientos según el tejido que yo estoy llevando. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? ¿Sí? ¿Más lento? Muy bien. Entonces, hay otra forma de hacerlo, sí, que no la voy a preguntar en la prueba, sí, para que lo conozcan como cultura chupística, que esta secuencia también puede tener base de gradiente. Y eso trabaja de la misma forma inicial que esta, lanza un pulso de 180. Después se lanza una secuencia balance, un prototipo de armaje balance, o sea, pulso de gradiente balancear. El objetivo es el mismo.
que nosotros hacemos preescaneos del basal neutra que tiene el tejido y luego hacemos un pulso inversor de 180 grados que hace un backend, ¿cierto? O un background que permite poder invertir las señales para poder exacerbar los procesos de relajación de los distintos tejidos que voy a emplear a nivel cerebral. ¿Ya? Esta secuencia, por lo demás, solamente se ocupa en cerebro. Por lo tanto, bueno, es cerebro entre comillas, porque vamos a ver que en cardio, a partir de estas secuencias, nacieron los más de uno que se ocupan en cardio. ¿Ya? Entonces, en base a esta premisa, con lanzo pulsos de preparación inversa, yo lo que logro es poder exacerbar el proceso de relajación y las interfaces se van haciendo de manera que se puedan separar la señal de la materia gris, de la sustancia blanca, perdón, de la sustancia gris, de la sangre, que es la que me interesa, y la cuantificación o el movimiento, que se puede cuantificar, ¿cierto?, del flujo de la sangre. De manera que nosotros vamos adquiriendo tiempos asociados, o sea, un tiempo neutral, ¿cierto? Y un tiempo de inversión que efectivamente es el que logra diferenciar entre lo que está estático versus lo que está en movimiento. Por lo tanto, se parece un poco a las actividades de ejercicio porque el principio es bastante similar. Yo necesito tener un tejido estacionario medible, específicamente de las variables entre la sustancia blanca y la sustancia gris, pero lo que me interesa exacerbar es el tejido de la sangre y cómo cuantifico la exacerbación de interfaces de contraste en el movimiento de la sangre en virtud a la señal misma. La señal de la sangre tiene una señal, pero la sangre pasa cuantificación de la señal. Y eso es lo que sigue en la perfusión. Todo este sistema que es mucho más complejo que la DCT, que la vamos a ver que es mucho más fácil de entender, porque este mecanismo no ocupa medio de contacto. Por lo tanto, esta secuencia la podemos emplear en pacientes neonatos, por ejemplo, en pacientes pediátricos o en pacientes que no tienen indicación de administración de medio de contraste. ¿Ya? El objetivo, como se visualiza acá, en aspectos como muy globales, es poder hacer preescaneos basales, ¿cierto? De inversión, en el cual puedo observar las diferencias del sangre, el movimiento de la sangre, y después hacer nuevamente un preescaneo desde el basal para identificar lo que logro en el fondo con este tipo de secuencias es que al lanzar el pulso inversor de 180, que esta es como una esquematización de la secuencia de manera muy general, me permite generar el marcaje de manera de que cuando la sangre va pasando por ese corte que va adquiriendo, yo pueda ver un trazador versus un marcador. Es algo muy similar a lo que pasa con el tomografía por emisión de silicоnes, pero solamente con marcaje de la señal de la sangre. ¿Ya? Ahora, cuando yo hago ese marcaje, voy a tener dos imágenes. Una imagen que es mi tejido, si se fijan, no tengo ninguna diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. O sea, existe, pero se cuesta, dificulta la visualización del tejido blanco versus el gris. Y después la sustracción con el marcaje. O sea, los tres caminos de inducción que permiten ocupar estos pulsos de manera ahora, o sea, el marcaje de la sangre, para poder identificarla de manera de poder caracterizar dónde va circulando el proceso de perfusión. Por lo tanto, al generar las sustracciones, obtengo una tercera imagen que me permite poder caracterizar el o la sangre y dudas que se tengan esta vida, que en el fondo es la diferencia entre la sangre y la sustancia. ¿Cómo lo obtengo a nivel nativo? Como esta imagen es la imagen nativa, ¿cierto? Con el marcaje, y es la imagen basal del tejido. Si se fijan, no, acá, la imagen basal es más que una imagen bastante deficiente en características espaciales, porque ya este tipo de imagen no me interesa ver espacial. Son matrices muy chiquitas, porque si imagínense ese tipo de secuencia que nosotros estamos lanzando, es bastante complejo. Por lo tanto, este módulo
no puede ser lanzado con matices muy altas. Habitualmente los matices que se trabajan en este tipo de imágenes son de 128 o de 92 por 92, son bastante pequeñitas. Por lo tanto, si se fijan, no tenemos mayor información morfológica en esta imagen. Pero si nosotros vamos a segundo volumen, el volumen de encaje, casi no veo parénquima. Y pareciera que se parece. Recuerda que en la laboratorio de Angel nosotros vimos la face contact de estudio de líquidos cefalorraquídeos y se veían cosas en movimientos medio borrosos. Entonces parece algo muy similar. Si se fijan acá, se alcanzan a ver algunas señales que parecieran ser las zonas donde existe la gama vascular, ¿ya? Pero lo que me importa de esta secuencia, aparte de esta imagen, que es lo que ve el radiólogo, ¿cierto? Que se especializa en este tipo de secuencia, porque no todos los radiólogos informan de su secuencia, que es el mapa de cuantificación. Yo en el postproceso, cuando termina mi imagen, al igual que en la difusión, que yo saco un mapa de ese, en este tipo de secuencia yo saco un mapa que es el mapa de flujo, el CBF, como se visualiza acá, ¿cierto? Y el CBF lo que indica es darle cuantificación en una escala de colores, una escala de calores entre frío y caliente, ¿cierto? Azul más frío y caliente en color rojo, que me permite identificar aquella zona donde se encuentra una mayor porcentaje de producción. En el fondo, el proceso de sustracción que nosotros veíamos acá, en donde la sangre la vemos hipointensa, ¿cierto? Por el tipo de trazador que nosotros logramos en el segundo pulso, ¿cierto? Que son los pulsos inversores de 180, con este tipo de mapa yo lo puedo cuantificar en una gama de colores que se pueda ver en aquellos segmentos donde existe una mayor caracterización de perfusión local. En el fondo, esto debería atribuir a donde transita habitualmente la gama vascular del libro de Iris. Y, bueno, en una menor medida, el componente venoso. ¿Dudas? ¿No? Si no mandarí, más o menos. No se preocupen, en algún momento lo van a entender, estoy segurísima. Bien, y sería la secuencia CL. ¿Dudas? ¿No? ¿Convence? ¿Sí? Sí. Amigos. Gracias. Ya. Bien. Ahora tenemos otra secuencia que es mucho más amigable de entender y es la que más se ocupa. De hecho, la ACL tiene licencias y esta secuencia se compra y no son secuencias muy baratas. Cada una de las secuencias que aparece como en un ítem de las marcas, más o menos, puede que a lo mejor esté un poco chamullando, pero debería costar entre 5 8 millones cada una de las secuencias. Cada, cada licencia de marca de secuencia, sí. De hecho, una bobina cuesta entre 15 20 millones. Una secuencia debería estar entre 7 9 millones, más o menos. ¿Ya? Por lo tanto, no se van a encontrar con esta secuencia en todos los equipos. ¿Ya? En centros de alta complejidad puede que sí se encuentren. En los chicos que acompañan a buscar, pregunten si tienen la secuencia ACL, porque insisto, no es muy común. Pero las DCC sí son muy comunes y son muy utilizadas. ¿Ya? La secuencia DCC en estas sí ocupamos medio de contraste. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ocuparla en aquellos pacientes que sí cumplen los criterios de administración de medio contraste. Se evita en pacientes pediátricos, en pacientes neonatos, porque se entiende su inmadurez renal, por supuesto, y en pacientes que tengan su función renal bastante bajita o que estén al límite de los 30 ml por... Eh, uy, se me fue. Los 30 ml de función glomerular. Bien, entonces, ¿cuál es el principio de las secuencias DSC que son Dynamic Suscept Contrast? Que esta secuencia, al igual que la difusión, tiene llenado ecoplanar. Eso significa que se llenan en zigzag. ¿Y por qué es importante que se llene en zigzag? Porque este tipo de llenado es muy rápido y por lo tanto tiene todas las consecuencias de tener un llenado muy rápido. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un llenado muy rápido? ¿Ah? Borrosidad, ¿qué más?
Aumento de sal porque suma mucha gradiente. Muy bien. ¿Qué más? Distorsión geométrica, al igual que en las secuencias de difusión, ¿ya? Y como tienen este apellidito que es llenado de, en este caso, como estamos en perfusión, tenemos la perfusión rápidamente a nivel cerebral, que en cuánto tiempo, a los cuántos segundos más o menos perfunda el cerebro, así hago el pájaro, échense un número. En un paciente pediátrico intermedio, entre 8 días no podríamos tener ese tiempo, pero en un paciente así bonito, hermoso como nosotros, de día, eso es mucho, un poquito menos, entre 7 a 9 segundos, ¿cierto? ¿Y por qué pareciera que de 7 a 10 no es tanto? Porque cada segundo es muy rápido a nivel cerebral, ¿ya? El tránsito en segundos pareciera ser lento, pero en verdad a nivel cerebral no. De hecho, puede marcar una seria diferencia entre lanzar un ancho cerebro a los 7 segundos que a los 9 segundos. ¿Han visto ancho en escala? Sí. Me imagino que el profe Cristian les habló respecto a ese criterio, que cuando se salta un segundo, 2 segundos, ya se queda contaminación venosa, ¿cierto? Acá es lo mismo, chiquillos, y por lo tanto, como en este escenario necesitamos perfusiones o girar secuencias muy rápidas, sabiendo que la resonancia es un examen súper, súper lenta comparado con el escáner, acá ocupamos secuencias gradientes ecoplanares, o sea, la secuencia de base de este tipo de secuencias avanzadas es GRI-EPI. ¿Ya? Les doy tips para el laboratorio de EPI. ¿Y por qué? Porque las gradientes, como la condición básica que tiene, ocupa un ángulo alfa, ¿cierto? Y después el uso de refase es una gradiente bipolar para captar posteriormente el eco, ¿ya? Estas secuencias tienen un tiempo de repetición sumamente cortito, que debería de ser de 2 a lo más 3 milisegundos. Y eso pareciera ser mucho, pero lo importante es que al combinar esta condición gradiente planar junto con este tipo de llenado que hace que las actrices sean extremadamente bajas, logran lanzar un volumen de 30 imágenes en un segundo, máximo 2 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, al tener la imagen nativa de esta secuencia, son múltiples volúmenes de imágenes que se lanzan en tiempo real, cada 1 segundo, cada 2 segundos, y si se fijan, el tejido cerebral, vamos a parar un poquito, si se fijan, ¿veo diferenciación entre gris y blanca? No, así como a los amigos, no, ¿cierto? Al igual que la, al igual que la imagen anterior, ¿cierto? Se ve plana la imagen. No es una fotografía. Aquí lo que me interesa ver es cómo va llegando el contraste, cómo la señal y cómo ¿se acuerdan que en la clase de medios de contraste les había dicho que el medio de contraste lo ocupábamos principalmente en T1? ¿Sí? ¿Y cómo veíamos el contraste en T2? Hipointenso. En esta, yo veo el medio de contraste hipointenso. Entonces, sí, efectivamente puedo ver se ve hipointenso. Seguimos viendo las múltiples imágenes. Atención, que viene el medio de contraste. Vean los vasos, chiquillos. Miren, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ajá, va cayendo el medio de contraste. ¿Por qué? O sea, va cayendo la señal en los vasos. ¿Por qué? Porque va pasando el medio de contraste. Y a medida que va pasando, que eso va por segundos, ¿cierto? Ya se empieza a alabar, ¿cierto? Y por lo tanto el medio de contraste pierde señal y nuevamente volvemos a una imagen relativamente plana. ¿Diferencia? Vamos a devolvernos sí, va muy rápido. Es que es una secuencia muy rápida. Dígame. Buenísima pregunta. Estamos en una secuencia gradiente. ¿Qué condición tiene con magnético? ¿Y qué es lo que hace el medio de contraste a nivel molecular? Volvamos a la clase de medio de contraste. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es el medio de contraste lo que realmente estoy viendo? ¿O es una consecuencia del paso del medio de contraste? Es una consecuencia del paso del medio de contraste. Es como yo, lado línea, voy pasando súper guapo, ¿cierto? Y lo que yo hago es alterando los campos de los protones
adyacente. Entonces, la subida de señal en el T1 no es más el empuje de precesión rápida que yo logro como metal con los protones aledaños. Acá, como es una secuencia gradiente y más encima llenado de EPI, es súper extremadamente sensible a las inhomogeneidades locales, sobre todo a las inhomogeneidades bioquímicas. Por lo tanto, el medio de contraste ocupo y aprovecho esa susceptibilidad para acentuarla en la imagen. Y si se fijan, al principio nosotros veíamos una imagen plana. Yo no logro ver a simple vista dónde transita el polígono de Willy, ni tampoco veo el seno sagital, no veo nada que pueda tener componente sanguíneo. Pero al inyectar medio de contraste, si se fijan, ¿qué pasó con los grandes vasos? Por ahí. Alcanzo a ver gama vascular dentro de lo que se puede en esta secuencia. Alcanzo a ver, ¿cierto? Veo donde habitualmente yo conozco que debería haber torrente vascular. Por lo tanto, donde se ve oscuro es donde va transitando el medio de contraste, ¿ya? Por lo tanto, a medida que yo voy viendo negro, es probable que el medio de contraste esté transitando en esa zona. Y como es un metal y tiene una susceptibilidad paramagnética, eso logra que acentúe la susceptibilidad en base a la cualidad de la secuencia, que es gradiente rápida y además con llenado de EPI. O sea, el llenado de EPI genera distorsión geométrica. Las secuencias gradientes ya generan susceptibilidad magnética. Por lo tanto, al pasar metal por esa zona, acentúo la presencia del elemento bioquímico. ¿Se comprende, chiquillo? Es mucho más fácil que la CL, ¿cierto? Y a medida que yo voy ya lavando el cerebro, ¿cierto? Nuevamente mi cerebro, mucho más adelante, vuelve ahí, vuelve a su estado normal, como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto nos demoramos en todo ese proceso? No más de 15 segundos, ¿ya? Esta sale a la primera, chicos. De hecho, la secuencia se lanza al unísono del medio de contraste. ¿Por qué? Porque entre la inyección del medio de contraste debe ser en aproximal más que distal, aproximal, 1, 2, 3, 4, 5, y ya desde el segundo 6 ya debería empezar a haber contaminación de la presencia del medio de contraste. ¿Clarito, chiquillo? Sí, mucho más claro que la serie. Ahora, aquí viene lo chistoso, chiquillos. Dado que es caliente en EI, ¿cierto? No solamente puedo hacer una cuantificación en números, sino que también puedo hacer una valoración cualitativa, al igual que la ACL, que solamente puede dejar un mapa cualitativo. Acá puedo sacar mapas y además una valoración cuantitativa. Puedo sacar dos factores de información. Por lo tanto, no, esta no es la diapo. Pero antes de que hablemos de lo que le acabo de decir, características de la secuencia gradiente EPI es que este me permite tener tiempos muy cortitos con volúmenes de corte muy amplios, o sea, sobre los 30 cortes, ¿ya? La inyección tiene que ser con secuencia geográfica, ¿cierto? Con un caudal de 3,5 nm por segundo o más, por lo tanto, el tipo de bránula que debería ocupar sería entre 18 y 20. La dosificación, ¿cierto? Debería ser aproximadamente, no pesquen ese número, debería ser cercano a los 0,2 ml por kilogramo. Por lo tanto, en un paciente de 70 debería ocupar entre 10 a 12 ml en total, ¿cierto? Y la potenciación de esta imagen es una potenciación T2, a diferencia de la secuencia ACL, que eso no se los había dicho, la ACL está potenciada en T1, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, vienen las cuantificaciones que nosotros vamos a caracterizar en este tipo de secuencia. Esta caracterización yo no la puedo sacar en mi secuencia ACL porque yo no veo esta curva de llegada, grabado, perfusión, ¿cierto? Y salida, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué voy a cuantificar? El tiempo de tránsito medio, ¿cierto? El MTT, que es el tiempo en que lo que llega y lo que sale. El flujo, el CDF, ¿cierto? Que es la cantidad en centímetros por segundo en el cual va a transitar mi medio de contraste. El CDB es el volumen de sangre cerebral, que es la cantidad de volumen neto que yo voy a cuantificar en mi entrada y mi salida de medio de contraste. Y el TTP, que es el pic de tránsito medio, que me permite caracterizar
cuánto tiempo tarda hasta llegar al punto más oscuro de cuantificación de contraste al momento de llegar y caracterizar en mi secuencia. ¿Ya? Por lo tanto, los criterios de caracterización son el MTT, ¿cierto? Que es el punto de llegada, bajada y salida. Por lo tanto, es la cuantificación bajo la curva, ¿cierto? El TTP, el tiempo de tránsito, perdón, el pic máximo, que en este caso es la bajada de la señal asociada a la aplicación de medio de contraste, o el pic más oscuro, o sea, cuando la sangre se ve más oscura. El CBD, que es una cuantificación del flujo, y yo lo puedo cuantificar por ROI, y el CBB, que es el volumen neto a nivel cerebral. ¿Por qué esto es importante? Porque yo voy a obtener 4 mapas, a diferencia del ACL, que voy a obtener un solo mapa. Ah, no, esto te la. Casi me da un infarto. Ahí. Yo voy a obtener 4 mapas de información. ¿Está bien? El CBF, ¿cierto? Que es el mismo que saco en el mapa de perfusión ACL. Voy a poner el tema. Ahí, ¿cierto? El CBB, que es el volumen, y si se fijan, tienen colores distintos, puntos más fríos y puntos más cálidos. El NTT, que es el tiempo de tránsito medio, que es el punto de llegada y el punto de salida del medio de contraste. Y el TTP, que es el tiempo de tránsito en donde yo puedo calcular el punto más oscuro del medio de que la imagen potencia en T2. ¿Ya? Acá un resumen entonces, el CBB, la cantidad de sangre que nosotros tenemos a nivel volumétrico, el CBF, la rapidez, ¿cierto? El flujo cantidad, cuantificado en centímetros por segundo, el MTT, el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo que tarda entre la llegada y la salida, ¿cierto? Dependiendo del punto que yo voy a calcular. Y el TTP, que es el en donde genera la caída máxima del medio de contraste o el punto más oscuro del medio de contraste. Ahora, les dije que podíamos hacer dos valoraciones. Valoración cualitativa, que son estos 4 mapas que nosotros ya vimos, ¿cierto? Que se valoran de manera conjunta, aunque debo decir, los mapas más importantes son el CBF y el tiempo de tránsito medio. De hecho, esta es el mapa que los neuroradiólogos trabajan para ver la área de penumbra o las áreas tumorales en caso de predicciones quirúrgicas de lesiones primarias. Pero además, no solamente eso, sino que además puedo sacar una curva, que es la que le mostré, del área bajo la curva que me permite, no sé si, bueno, está bastante deficiente esta imagen, pero si se fijan acá, acá hay dos puntitos. ¿Se alcanza a ver, chiquillos? Unos dos ROI, que son muy chiquititos. Siempre en la cuantificación de esta secuencia, yo tengo que sacar dos ROI. Un ROI sano, o sea, de un tejido que yo sé que no está alterado, y un ROI de una zona patológica, como en este caso, que hay una lesión en esta zona, ¿cierto? Por lo tanto, yo al mirarla para el ladito, veo mi gráfica, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Ay, no. Vamos a borrar acá. ¿Cierto? Y ahora veo mis dos curvas. Esta es la que estaba en el lado izquierdo y esta es la que se encontraba en el lado derecho. Y si se fijan, ¿cuál es la que cae abruptamente? ¿La del lado izquierdo o la del lado derecho? La del lado derecho. Eso significa que esta zona del lado derecho está más profundidad o menos profundidad. Más profundidad, ¿cierto? Porque el área bajo la curva es mucho mayor que esta zona que está más chiquitita. ¿Se entiende? Es mucho más amigable esta secuencia que la otra, chiquillos. No se lo voy a negar. ¿Ya? ¿Para qué ocupamos esta secuencia? Bueno, obviamente para los procesos de infarto, para evaluar la penumbra. Ahora, la secuencia DSC está en el algoritmo MinSal para el protocolo Stroke.
Pero ustedes creen que realmente se hace si es que ya tengo la difusión, el flare y el gradiente. No, con la difusión es suficiente. Pero de que puede ver el área de penumbra, claramente puede ver el área de penumbra. ¿En qué otros escenarios puedo aplicarla? Y sí, aquí sí se ocupa mucho con los estudios de diagnóstico diferencial de lesiones primarias, es para tumores, ¿cierto?, de alta malignidad, donde yo no puedo ver los delimitos del tumor. Ejemplo claro, los glioblastomas multiformes, ¿cierto?, que es uno de los tumores de mayor agresividad dentro de las lesiones primarias cerebrales. Sobre todo cuando hay tratamientos postquirúrgicos, ¿cierto? O tratamientos de radioterapia en donde las predicciones tienden a variar de acuerdo a las cuantificaciones iniciales médicas, ¿cierto? Y también para valoración de seguimiento en aquellas áreas que pueda haber angioneogénesis, ¿cierto? Y las técnicas convencionales no logran caracterizarlas a simple vista. Por lo tanto, esta secuencia, si bien es cierto, es mucho más rápida, es mucho más eficiente, también es mucho más compleja de analizar porque dependemos no solamente de esta técnica, sino que esta tiene que ir siempre en comparación a los estudios morfológicos, a lo que mismo anteriormente, la secuencia turbo, la difusión, el flare, que me permita caracterizar dónde se ubica espacialmente para ver literalmente las manchas que generan este tipo de secuencia. Ahora, ¿cuál es la limitancia de esta secuencia? Y yo creo que son súper físicos. Los choques, la cual mato la secuencia. ¿En qué escenario? El simplemente hecho de tirarla, la mato. Objetos de susceptibilidad magnética, ¿cómo cuáles? Prótesis dentales, amalgama, prótesis de titanio, todo lo que sea metal que esté en la región bucal mata la secuencia. Por lo tanto, es altamente susceptible a tratamientos dentales y en ese escenario es mejor hacer la secuencia de la perfusión porque no va a tener ninguna utilidad clínica. ¿En qué otras áreas genera conflicto, profesora? Ah, pensé que era uno de los chiquillos. Bien, ¿en qué otra condición voy a tener conflicto con esa secuencia? Con aquellas zonas donde tengo interfaces de aire de materia muy brusca. Al igual que la difusión, la zona de los peñascos es una zona de alto conflicto. Por lo tanto, los peñascos también son una zona de mucho conflicto. Si hay una lesión cercana en el infratentorial, la ata completamente, ¿ya? Y lo otro que depende directamente del campo magnético. No es lo mismo hacer una perfusión en un campo de 1.5 Tesla que en un campo de 3 Tesla. Obviamente en un campo de 3 Tesla hay mayor susceptibilidad por la fuerza magnética que tiene, por lo tanto, si hay materia y susceptibilidad de interfase de materia, también va a chocar este tipo de secuencia. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones técnicas que yo como operador debería tener al momento de aplicar esta secuencia? Una, saber anatomía. Y yo creo que es talón de Aquiles para todos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo no veo anatomía, tengo que ir al tanteo en base a mis imágenes morfológicas. La administración. No es lo mismo lanzarlo pulso que lanzarlo con inyectora. La gran mayoría de los centros médicos se van a dar cuenta que se lanza pulso, porque son pocas las inyectoras que existen hoy en día en la práctica clínica. Y el postprocesamiento, no solamente cuantificar mapas, aprender a leer el mapa de manera de poder entregar una mayor cuantificación cualitativa para el clínico, ¿ya? De manera de poder llegar al diagnóstico de una predictiva alta, con una alta sensibilidad, entendiendo que esta secuencia indica una baja especificidad. Son poco específicas, pero muy sensibles a la detección de lesiones, como en el caso que vimos, para lesiones isquémicas o para predicciones o controles quirúrgicos en caso de lesiones primarias. ¿Dudas? Consultas. Ya están mareados. Yo los tengo ahí en el lado de todo. ¿Están vivos, chicos? Sí. Sí. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Bien, vamos rapidito, que nos queda poco tiempo. Resonancia, no le puse el RM, le puse el título. RM funcional. ¿Ya? La resonancia funcional se la voy a pasar muy rápidamente porque, como les dije anteriormente, es muy poco, realmente no se vayan a encontrar con esta ciencia en los centros médicos donde van a ir, pero sí tienen que conocer que existe y saber cómo trabaja, ¿ya?
Ya hemos visto que la secuencia avanzada no solo ya, sino que ven metabolismo, ven perfusión, ¿cierto? Pero la resonancia funcional de la actividad cerebral. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros ocupamos procesos bioquímicos que acentúan la actividad cerebral. Por lo tanto, cuando yo hablo del proceso de actividad cerebral, no es más que entender cómo se alimenta el cerebro cuando está ejecutando una acción, ya sea motora o sensorial, tanto aferente, o sea, de entrada, como eferente, de salida. Por lo tanto, al momento de entender la respuesta metabólica cerebral, yo tengo que ver mis dos componentes de alimentación o de oxigenación cerebral, que es la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo mido es la actividad metabólica cerebral local. O sea, el cerebro está constantemente activándose literalmente como arbolito de Navidad. Hay algunas áreas que se prenden, por ejemplo, ahora están todos con la corteza prefrontal apagada. El área de la atención, la área parietal está también apagada y solamente quieren activar su corteza motora para salir corriendo de acá porque claramente eso genera una activación de la misma, ¿cierto? Bien, en esa área donde se está activando el cerebro para querer arrancar, se está activando el flujo de sangre. Y al activar el flujo de sangre, generó desniveles de los componentes de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Fenómeno metabólico yo lo puedo evaluar distintas técnicas diagnósticas. Una de las más comunes que le dije anteriormente en la secuencia de ACL es por la tomografía por emisión de oxígeno a través de un marcador, ¿cierto? Y en el caso de nosotros podemos verlo dos secuencias, por la perfusión, que ya la vimos, y además por resonancia funcional. Entonces, lo que yo veo en la resonancia funcional no es más que desniveles o las que se producen en el momento de la activación cerebral cuando existe la necesidad de alimentarse a nivel cerebral, a nivel celular, perdón, cuando existe un alto nivel de oxihemoglobina y un bajo nivel de la desoxihemoglobina. ¿Y por qué hablo tanto de estas moléculas? Porque la oxihemoglobina a nivel molecular tiene una condición magnética. Entonces, esta molécula yo la puedo percibir o medir en resonancia magnética, no, que es magnética. Pero la desoxihemoglobina tiene una susceptibilidad magnética. ¿Eso quiere decir que la puedo medir por resonancia magnética? Claramente que sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hace? Cuando nosotros estamos en estado de neutralidad, no hay desniveles asociados, pero cuando se activa la célula para generar una acción determinada, y hay un desbalance entre el componente de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Por lo tanto, lo que mido es la baja de la desoxihemoglobina. O sea, es lógico porque la oxihemoglobina aumenta, pero es magnética, no la puedo medir, sino que la baja susceptible de la desoxihemoglobina es la que yo mido. O sea, la cuantificación de la desoxihemoglobina es de aproximadamente un 10%. Por lo tanto, este estudio debería ser rápido o lento. Yo solamente capto un 10% de la señal de desoxihemoglobina. Lentísimo, lentísimo. Ahora, ¿por qué es lentísimo? Porque literalmente yo tengo que hacer dos mediciones. Mediciones con mi cerebro neutro, sin activación cerebral, y con mi cerebro en activación con aumento de la señal, la baja significativa de la desoxihemoglobina. Ejemplo claro de la atmósfera como el movimiento motor. En este caso, al paciente se le está pidiendo mover el pulgar. Entonces, al paciente lo que se le pide es manténgase sin movimiento y el paciente no tiene que hacer nada. Ese es el estado neutral. Pero cuando yo le pido ahora mueva el dedo, el paciente al mover el dedo genera un desnivel de la oxihemoglobina en conjunto con la desoxihemoglobina y eso es lo que finalmente voy midiendo. Por lo tanto, cuando yo logro la activación, genero este desbalance que se cuantifica a nivel
del boxe. Para ello, si yo estoy ocupando una molécula orgánica que es paramagnética, ¿qué tipo de secuencia yo debería emplear para este tipo de examen? Dado que estoy ocupando la desocromina que es condición paramagnética, ¿qué tipo de secuencia debería trabajar? Que así chiquitita, chiquitita, secuencia. Aló, gente, ¿están despiertos? Si en la percusión ocupé contraste paramagnético, ¿qué tipo de secuencia ocupa? Gradiente. Si estoy ocupando desoxiemoglobina que es paramagnética, ¿qué tipo de secuencia voy a ocupar? Gradiente. Entonces la secuencia que ocupo es gradiente, ¿cierto? Por lo tanto, la secuencia de base es gradiente, pero tiene un apellido. Al igual que la secuencia de fusión, también tiene el llamado EPI. ¿Por qué? Porque tenemos que captar la poquita señal que da la desoxiemoglobina. Por lo tanto, la secuencia es EPI, por ser muy, muy rápida en llenado, más la susceptibilidad que producen las secuencias gradientes, que serían fases gradientes, por supuesto, logran captar esta poquita de señal que da la desoxiemoglobina, ¿ya? Ahora, ¿cómo funcionan los desniveles de oxiemoglobina en conjunto con la desoxiemoglobina? ¿Se acuerdan que en algún momento a algunos, no a todos, les he dicho, si en 3 segundos usted no sabe, es porque no sabe? ¿Sí? A algunos le he dicho, es porque ¿cuánto tiempo se tarda en activar un área cerebral en el cerebro? 3 segundos. O sea, en que yo le doy la instrucción, chiquillos, párense, ¿cuánto se van a demorar en entender la instrucción a nivel cerebral? De 3 y algunos personajes de 5 hasta 6, podemos llegar hasta 7 segundos dependiendo del estado de conducta cerebral. Podríamos llegar hasta los 10. Pero bueno, lo normal es de 3 a 5 segundos. Entonces, cuando yo le digo párense, en el fondo es un efecto retardado cerebral. En el fondo, chiquillo, con esto uno puede entender que no está viviendo la vida real que ustedes quieren. Estamos en un desfase temporal de entendimiento cerebral. Ahí nos vamos al filosófico, en la profunda. Bueno, el tema es que nosotros, estos 3 segundos, de 3 a 5 segundos, los tenemos que considerar al momento de captar el desbalance de la desoxiemoglobina. Y como les dije anteriormente, el estímulo se da, por ejemplo, mueva la mano y tenemos que esperar 3 a 5 segundos para ver visualmente una respuesta en el proceso imagenológico. Entonces, para ello, nosotros vamos a ocupar secuencias gradientes, como dice aquí con llenado de pi, pero lo que logramos es que a través del llenado de pi podemos ver estas diferencias de señal. El proceso se produce una activación, hay un aumento de la demanda del oxígeno, por lo tanto va a haber una diferencia entre la oximoglobina y la desoximoglobina, ¿cierto? Y por lo tanto el campo homogéneo pierde conducta homogénea porque bajan los niveles de desoximoglobina y por lo tanto la señal que se recoge es de aproximadamente un 3% del total de señal que existe a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esta secuencia? Al paciente se le cita previamente. A este paciente se le instruye el paradigma que se le va a estudiar, sea motor, somatosensorial o cognitivo. Por lo tanto, el paciente, al momento de realizarse el examen, va a saber qué va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer el paciente? Primero, va a saber la cantidad de segundos que va a durar la secuencia, que son aproximadamente 180 segundos, o sea, aproximadamente 3 minutos. Y esta secuencia parte 30 segundos de reposo, 30 segundos de activación, 30 segundos de reposo, 30 segundos de activación. ¿Están mirando? 30 segundos de reposo, 30 segundos de activación. Y así se la lleva sucesivamente hasta llegar. ¿Están llorando de verdad? ¿Sí? ¿Ah? Ah, ya. ¿Están llorando ustedes? ¿Están llorando ustedes? Ah, se siente inspirada con la clase. Entonces, qué actividad, el área de Broca Wernicke. La vamos a ver hoy día, chiquillos, en neuro. No, sí. Adivinen qué, vamos a ver resonancia funcional en neuro. Sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le decimos, no se mueva, no haga nada.
Y paradójicamente, cuando el paciente le dice no se mueva, no haga nada, ¿qué es lo que hace? Se empieza a mover y empieza a hacer algo, porque el cerebro no entiende la palabra no. ¿Sabían eso? Que usted le diga, si usted le dice al cerebro, no saltes, ¿qué es lo que va a pensar el cerebro? En saltar. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra no. Por eso, tanto decir no. ¿Quiere decir una fiesta? No. Entonces, los médicos y bueno, el equipo de tecnólogos médicos de partida, este examen no se hace solo con el tecnólogo. Es un equipo multidisciplinario que trabaja con resonancia funcional. ¿Y quién entra al equipo? Tecnólogos médicos que se tienen que capacitar en resonancia funcional. Neuroradiólogos, físicos, porque tienen que hacer el proceso, programadores, psicólogos, psiquiatras, para poder entender la activación de la corteza cerebral. Aquí vamos a ver el día, está súper entretenido la pieza. Bien, todo esto se va a subir en el aula virtual. Entonces, tenemos 30 segundos de reposo y luego le damos la instrucción de paradigma, motor sensorial da lo mismo, ¿cierto? Y 30 segundos de activación. En la activación se produce algo muy similar que en la perfusión. Como estoy activando los niveles de soximoglobina, ¿qué debería pasar en el área de activación? ¿Debería subir la señal o bajar la señal? Si estoy activando los niveles de soximoglobina, bajar la señal, ¿cierto? Por lo tanto, estas secuencias están potenciadas en T2. Ocupamos las condiciones paramagnéticas de la desoximoglobina para que cuando active la señal caigan. Estos son colores de postproceso nomás, pero la cuantificación nativa es una caída abrupta de la señal, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a tener que considerar para hacer una resonancia funcional? Y por eso les decía que no en muchas partes se hace un equipo sobre 1.5 telas. De hecho, todos estos estudios se hacen en equipos de 3 telas. Secuencias, gradiente, EPI, por supuesto, bobinas de cerebro de muchos canales, ¿cierto? Al menos de 32 canales, adquisición en paralelo para que sean secuencias mucho más rápidas de adquirir y sistemas para activar los paradigmas, motores, somatosensoriales y cognitivos, lentes LCD, audífonos u otros componentes, ¿cierto? Y además condiciones técnicas que no las vamos a ver acá porque no van al caso. ¿Ya? Por lo tanto, la resonancia funcional lo que viene a mostrar es una acción en el postproceso entre la imagen, que la voy a pasar por acá, es la imagen del paradigma que se produce en la imagen nativa, más una imagen volumétrica que está caracterizada propiamente para resonancia funcional, de manera de hacer una fusión entre ambas imágenes y lograr este tipo de estudios en donde literalmente voy viendo la activación de la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a lograr? A través de este objetivo que es medir los niveles de desoxihemoglobina, que en el fondo no estoy más que midiendo la demanda metabólica producto de la activación del segmento cortical que yo estoy cuantificando. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros vamos a tener distintos tipos de limitancias que son muy similares a la secuencia de perfusión. Si trabajamos con secuencias gradiente EPI, ¿qué cosas van a matar esta secuencia? Metales, ¿cierto? O sea, los pacientes que tengan tratamientos dentales no es una opción hacer una resonancia funcional. ¿Qué otra cosa mataría la secuencia? Interfase de aire muy brusca, o sea, los pacientes postquirúrgicos no tienen una opción para este tipo de secuencia y además, eh, sí, esas dos principalmente. Por lo tanto, movimiento. El paciente se mueve, murió secuencia. Ya esta, al igual que en la perfusión, el paciente se puede mover, igual se puede cuantificar. Pero en la resonancia funcional, como es muy específica y estamos evaluando localidades cerebrales, en esta sí es altamente susceptible el hecho de que se mueva, porque las cuantificaciones tridimensionales no van a ser fidedignas, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener algunos conflictos, no solamente en el paradigma, porque no es lo mismo hacer un paradigma motor que un paradigma somatosensorial o cognitivo, sino que además que el paciente va a activar otras áreas. Por ejemplo, si yo estoy evaluando aspectos cognitivos, la comprensión de una historia, típico que el doctor le cuenta una historia, había una vez una caperucita roja y uno le va contando la historia. Entonces, el paciente
no solamente va a activar Broca-Wernicke del área de la atención, que es la parietal, sino que va a activar otras áreas, como cuáles. ¿Cuáles puedo activar aparte de Broca-Wernicke? Si yo estoy escuchando una historia, ¿qué tipo de activación podría tener? Además, ¿no se me han preguntado nunca eso? Que cuando usted chumea con su amigo o con su amiga, parece árbol de Navidad el cerebro. Estoy segura que hasta pueden tener niñado el cerebro por tener la atención ahí en la zona parietal, pero archi desarrollada. No, eso es mentira. Aunque podría ser. Pero no están reforzados en esa área. Digo, ¿qué áreas se podrían afectar? Para yo escuchar una historia, ¿qué tengo que hacer primero? Audición, ¿cierto? Después, esa historia me produce cosas. ¿Qué tipo de cosas? Emocionales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué zona se va a activar? La zona de las emociones, ¿dónde estaba? En el sistema límbico. Se van a activar áreas límbicas. Y por lo tanto, se va a ensuciar la imagen de resonancia funcional. Entonces tengo que tener súper claro la corteza cerebral y todo lo que va activándose en la corteza cerebral. Por eso es importante trabajar con un equipo multidisciplinario que permita, sobre todo con los físicos y programadores, que permitan limpiar con software este tipo de imágenes. ¿Para qué? Para hacer mediciones predictivas, ¿cierto? En lesiones tumorales, ¿cierto? En cuantificaciones isquémicas. Ahora sí que ustedes me preguntan, ¿realmente un estudio que un paciente oncológico debería tener sí o sí? No. O un paciente que tenga trastornos cognitivos debería hacerse la resonancia funcional para saber cómo funciona el cerebro y saber cómo poder detectar algunos conflictos. No, porque hasta el día de hoy no han llegado soluciones verídicas que puedan ser un antes y un después en los tratamientos neurológicos para poder fomentar, por ejemplo, la cognición, si no estaríamos todos ahí metachoqueados para que aumente el sistema cognitivo, por ejemplo, que yo estaba pensando eso en el metro, todo esto. O áreas motoras que puedan ser sobredesarrolladas o que estén subdesarrolladas. En el fondo, lo que nosotros vamos viendo, si se fijan, son imágenes volumétricas y a través de cuantificación de puntos calientes o fríos, yo puedo ver las zonas que se van activando y que vamos a dar rapidito en neuroimagen. Entonces, una vez que ya sé cómo se toma la imagen, puedo empezar a trabajar los paradigmas. Y los paradigmas no son más que pruebas de activación cerebral. Y tenemos dos categorías de paradigmas, los paradigmas simples y los paradigmas complejos. Los paradigmas simples son los motores, ¿cierto? Lo prerronáldico, que lo vamos a ver más tardecito, y el paradigma visual, que al paciente le ponen unos lentes LCD y le ponen imágenes caleidoscópicas con distintas formas para ver cómo se activan los tractos visuales, ¿cierto? Y los paradigmas complejos, que están la evaluación del lenguaje, la evaluación de la memoria, cierto sistema límbico, y las evaluaciones emocionales que están relacionadas al tracto del símbolo, que vamos a ver más adelante en la clase de enero. ¿Ya? Bien, entonces, uno de los paradigmas que más se estudia y creo que alguna vez los tecnólogos han tenido experiencia, yo afortunadamente he tenido experiencia en este tipo de paradigmas, es el paradigma motor, o sea, la corteza prerronáldica. Y para eso le pedimos y para los deditos, habitualmente le pedimos motricidad fina o que habitualmente traen los resonadores para este tipo de estudios. Lo otro es que, este es más chistoso, en los pies el doctor le empieza a pinchar con una aguja, así como una acupuntura, y se le van activando los reflejos. Es mucho más complicado porque va a dar spam en ciertas áreas del pie, ¿cierto? Y la lengua también le pedimos que genere contracciones con la lengua para ver las activaciones de los tractos principalmente somatosensoriales y asociados a la emoción, ¿ya? Y el otro punto que se estudia, que es uno de los paradigmas complejos, es el área Broca-Wernicke, que permite ver procesos de infarto en estas áreas, en donde el paciente puede tener trastornos de afasia, ¿cierto? O trastornos en la comprensión de la información y que no pueda emitir la información como tal. Y habitualmente se ve afectado el tracto arcuato, el área, el tracto que comunica Broca con Wernicke. Y bueno, el paradigma visual son estos lentes LED en donde los pacientes le ponen este tipo de visualizaciones tridimensionales para poder caracterizar los tractos visuales y
inversión superior. Por lo tanto, ya voy a pasar de largo algunas diapositivas. Cuando nosotros tenemos la imagen, vamos a realizar una corrección temporal con el paciente y por lo tanto lo tenemos que instruir. Después vamos a hacer una corrección del movimiento, eso se hace a través de un software junto con los programadores o los desarrolladores. Después hacemos un suavizado, ¿cierto? Que permita, y limpieza, por supuesto, que permita sacar todo lo que no quiero en mi imagen, que se pueda activar en el proceso, y finalmente generar un modelo lineal que permita comparar los voxeles para solamente cuantificar por puntos calientes aquellas áreas visuales o áreas que quiero caracterizar, mejor dicho, de la corteza cerebral. Y finalmente obtener mi mapa de cuantificación gradiente, ¿cierto? Sumarlo con una imagen volumétrica isométrica y poder obtener una fusión de caracterización tridimensional como estudio de predicción quirúrgica, que habitualmente es para lo que se pide este tipo de examen.